Estamos en este Día Internacional para conmemorar a las víctimas de la desaparición forzada en el mundo. Y entender este fenómeno también es entender parte de la huella y de la historia de represión de nuestro propio país. La desaparición forzada es una de las tecnologías represivas, una tecnología particular que busca, dice Roberto González Villarreal, borrar al adversario y a su lucha, negarle estatuto político y existencial. Se formó en una situación y en un lugar determinado, pero se adaptó rápidamente a otros conflictos. Y esta es su historia. Vamos a hablar esta mañana con Roberto González Villarreal, profesor investigador de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, autor de una publicación que recomendamos se acerque el día de hoy, una publicación llamada Historia de la desaparición, nacimiento de una tecnología represiva. Un gusto poder saludarte esta mañana, Roberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis, con mucho gusto. Un gustazo poder conversar esta publicación que venturosamente podemos encontrar en Terracota y Roberto, que nos ayuda justamente a ello, a recordar la propia historia de la desaparición forzada. ¿Cómo comenzar a contar esta historia en el mundo y en nuestro país? Bueno, esa es efectivamente es una historia que tiene ya muchísimos años y hay muchas interpretaciones al respecto. Te hablo primero de la cuestión mexicana y después, si quieres, hablamos un poquito de cómo esto se puede enlazar con Claro. acontecimientos y tecnologías de otros países. Sí. Mira, lo primero que hay que entender es que esta es una tecnología que en México ya tiene 50 años. Tiene un poco más de 50 años. Uh-huh. ¿Cómo empezamos a contar la historia? Pues esta es una historia que se cuenta primero a partir de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y después a partir de las luchas de los familiares. Este es un caso muy importante en el que las luchas sociales son las que configuran un problema político y hasta le dan nombre a una práctica que ocurría, que estaba un poco dispersa, que estaba en secreto, que los familiares mismos no sabían a qué se refería. Y entonces cuando empiezan a juntarse los familiares allá a principios de los años 70, en estados como por ejemplo en Guerrero, pero también en Sinaloa, también en Jalisco, también en Nuevo León y obviamente en la Ciudad de México, empiezan a juntarse y a contar las historias de los familiares, de los esposos, de los hijos, de los hermanos, de los compañeros que desaparecieron. Entonces esta empieza a convertirse en un problema político. Cuando se convierte en un problema político cuando deja de ser el ámbito privado o el ámbito grupal, cuando deja de llorarse nada más y se reclama, entonces ya es un problema político. Es un problema político que se niega. Durante muchísimos años no se reconoció que existía esta como una práctica y se inventaron muchísimas historias de parte de los gobiernos de la época, muchísimas historias para negar que existía una práctica de las agencias de seguridad estatales que podían ser desde las policías, que había muchas policías en la época, y también el ejército. Y entonces se negaba que esto existía y no tenía ni nombre. O sea, es una práctica tan perversa, es una práctica tan maldita, tan terrorífica que no tenía ni nombre. Y los familiares empezaron a darle un nombre. Y los primeros nombres eran totalmente inadecuados, porque pues, no se conocía, te digo, no se reconocía que existiera algo tan extraño como que el gobierno desapareciera a los ciudadanos. Y entonces empezaron a llamarle secuestro, pero el secuestro involucra un intercambio que puede ser político o económico. En el caso de la desaparición, no, de lo que se trataba era de hacer perdediza, de borrar las huellas de alguien en particular. Y entonces se le empezó a llamar detención, desaparición. Esa es la forma como el Comité Eureka empezó a hacer sus registros de desaparecidos, se le llama así, detenido desaparecido. Y después se vio que no era en México nada más, la práctica allá en los años 70, a principios de los años 70, sino que era en toda América Latina. Y que tenía una historia en Guatemala, que tenía una historia en Brasil, y obviamente en las dictaduras de Argentina o de Chile. Y entonces a finales de los años 70, con la ONU empezó a formar un grupo de estudios
desapariciones en México y en América Latina, y crearon el concepto de desaparición forzada. Y entonces lo que teníamos es, fíjate, esto es tremendamente importante, y en términos sociales es un aprendizaje colectivo. Es una práctica que existía, que en algunos momentos fue incidental, allá el primer registro de 1969, a Epifanio Vilés Rojas, y después en 70 no hubo, pero en 71 empezó a ser frecuente, y después fue sistemática, hasta que en 1974 tenemos el mayor número de desaparecidos en Guerrero, en la época de la guerrilla de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, y es el momento de mayor número de desapariciones en un campo muy localizado, que era Guerrero, las zonas de Atoyac, etcétera. Pero después empezaron a proliferar desapariciones. Al principio estaba localizada en Guerrero, después ya no se fue nada más en Guerrero, y ya no fueron a los militantes del Partido de los Pobres, a sus bases de apoyo, a los familiares o a los que se encontraban en la comunidad. Así es. Ya no es nada más a ellos, empieza a diversificarse. ¿Contra quién va después? Contra la guerrilla urbana, contra los miembros de la Liga Comunista, contra los del MAR, contra todos los guerrilleros urbanos. Después del 73, 74, ya se multiplica la desaparición. Y se va a otros estados, no nomás en Guerrero, en Sinaloa, en Jalisco, te decía, en Nuevo León, en Chihuahua, en el Estado de México, en Hidalgo. En otros estados se diversifican, pero todavía es a los guerrilleros, a los de la guerrilla, te digo, urbana en este caso. Así es. Y después ya no nada más a los de la guerrilla urbana, que por cierto, en esta ya no interviene nada más el ejército, como en Atoyac de Álvarez, en esos estados, sino se forma la Brigada Blanca, se forman otras agencias de desaparición, y entonces, después de eso, allá a 77, 78, ya se multiplica. Ya no es nada más a guerrilleros urbanos o rurales, sino prácticamente cualquier luchador social puede desaparecer, o incluso ni siquiera, simplemente con que fueran jóvenes, que trajeran un libro de Marx en la bolsa, o que fueran militantes de derechos humanos, etcétera, o estudiantes de la Prepa Popular Tacuba, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que es una práctica gubernamental que se va formando, se va multiplicando, se va extendiendo y se generan sus propios mecanismos de reproducción. Y entonces tenemos que ya no son solamente las agencias las que desaparecen, sino los políticos. Porque este es un punto fundamental que en lo que está ocurriendo ahorita en Ayotzinapa nos permite entenderlo. Porque cómo los políticos intervienen después, y es una parte fundamental. Yo le llamo a esto el circuito político burocrático a la desaparición. ¿Por qué? Porque cuando los movimientos sociales, las madres, las hermanas, las esposas, convierten la desaparición de uno familiar en un problema político, cuando se van a las calles, cuando hacen una huelga de hambre, la primera, acuérdate, fue el 28 de agosto de 1978 en Catedral. Cuando esto interviene, entonces el gobierno ya interviene. Y la primera respuesta fue en el 79, con Óscar Flores Sánchez, el procurador de la época, y elabora un informe para las desapariciones de Guerrero, que va a ser un ejemplo. ¿Por qué va a ser un ejemplo? Porque prácticamente continúa la desaparición, es el equivalente a lo que ahora llamaríamos la verdad histórica. La respuesta del procurador de la época es una respuesta en la que niega las desapariciones. Dice, sí, ya no están, pero es que se murieron, los mataron, intervinieron, sus mismos compañeros los mataron, una cantidad no despreciable de interpretaciones, de explicaciones de guerrilleros que desaparecieron, según el procurador, por sus mismos compañeros, o murieron en acción y sus cadáveres se perdieron ahí, o andan perdidos. Entonces, si te fijas, estas técnicas muy concretas, muy inmediatas del borrado de huellas es lo que se va a hacer posteriormente una y otra vez. Entonces, por eso te decía, la desaparición no implica nada más a los que aprenden a alguien o a los que lo detienen, sino a los que toman decisiones para borrar las huellas, para impedir que se busquen o para trucarlas o para convertirlas en una madeja inextricable
de pequeños actos, de pequeñas acciones que nos impiden buscarla a alguien. Es Ay, muy, perdón, pero es que... no, es muy simbólico y me parece también muy conmovedor escuchar esto el día de hoy. Me parece absolutamente necesario, Roberto. Realmente por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar, pero me gustaría hacer una segunda, tercera o cuarta parte de esta conversación, sobre todo por esto que estás mencionando. Esta crisis de desaparición, que además tiene una liga directa con la crisis forense que también se vive en nuestro país y que me hace pensar en el propio símbolo de las y los desaparecidos. Me gustaría citarte en una frase que has dicho que me parece muy poderosa y que has escrito que dice: las y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder. Cada vez que se les evoca es una jornada política, una lucha sin cuartel y sin descanso. Aquí están, su memoria es un arma. En este 2022, pensando en la historia de nuestro país, pensando en Ayotzinapa, pensando en las y los desaparecidos que tenemos, ¿qué significa y qué arma, digamos, es la necesaria en términos de discurso, en términos de herramientas de acción para poder cambiar el panorama que estamos viviendo? Bueno, las desapariciones de las que hablamos hace un momento son las desapariciones que algunos llaman clásicas. Es cuando la desaparición es una tecnología represiva, se reprime a los que en algún momento lucharon por, se le llama el movimiento armado socialista, o por un conjunto de luchas sociales muy diversas, desde educativas hasta colonias populares. Después las desapariciones cambiaron. Desde el 92 en adelante cambiaron, y esto lo podemos hablar cuando quieras. Es el siguiente, digamos, el siguiente libro. Pero ahorita en particular, en el caso de Ayotzinapa, es un caso ejemplar. Esto sucedió el 26-27 de septiembre de 2014. Estamos 8 años después y las movilizaciones populares son las que han llevado a un cambio de gobierno, a que modifique el discurso. Y la modificación del discurso y también de la práctica, la modificación política implica, primero, que las desapariciones de los de Ayotzinapa se pretendieron lograr con la verdad histórica de Murillo Karam. Esa es una verdad construida que nos decía, al final de cuentas, que ya no había que buscarlos, que ya era imposible buscarlos, porque los quemaron y disolvieron sus cenizas en el río. Yo le llamé a eso, Murillo Karam, el último desaparecedor, la última bisagra de la desaparición. Ahora, después de 8 años, las luchas continúan. Esa es la primera gran enseñanza. Si las luchas es lo único que hace posible que se modifiquen las acciones gubernamentales y la perspectiva gubernamental. Ahora se trata, primero, de destruir, de desmontar la verdad histórica. Y como ves, son tantos los detalles que es muy difícil hacerlo, sin duda. Ay, Roberto. Yo sé. Qué gusto. Es que estamos todos aquí con una que no nos queremos ir. Lo sé. Te abrazamos y compartimos la liga para que todos puedan acercarse a esta publicación, Historia de la Desaparición, Nacimiento de una Tecnología Represiva, y todas tus publicaciones en robertogonzalezvillarreal.com.mx. Un abrazote. Por favor, encontrémonos muy pronto. Cuando quieras. Gracias a ti. Qué gustazo, de verdad. Qué tema tan sensible, pero qué palabras tan necesarias en un día como este. A ver, vámonos a pausa.